Entonces, ¿para qué más movimiento y para qué más partido? Si hay 4.000 partidos y 3.000 asociaciones y 900 grupos, y cada vez que se levanta un líder, se levanta con la idea del liderazgo, de ser el cacique de la tribu, en vez de ser indio. Y mientras una cosa va y una cosa viene, la dictadura se reorganiza, intenta confundir al pueblo con la falsa esperanza de que van a liberar la economía con la mediana y pequeña empresa y la cooperativa autónoma, y la COVID dando palo, y la familia cubana enlutada, y miles de personas descendiendo a la tumba, pudiéndose salvar. Y ahí estamos, la misma historia repetida desde los días de la colonia. Se levantaron contra España y 5 movimientos conspiraban: los independentistas, los anexionistas, los autonomistas, los reformistas y los autonomistas. Y van a Guaymaro en abril y forman el gobierno de la República en armas. Una cosa que no servía para la guerra. Tenías que crear un mando militar con un jefe militar y con un Estado Mayor militar que tomara acción, y así se metieron 10 años de guerra. Y todos los días había una sedición nueva y una desunión. Y en Santa Rita una sedición, y en Lagunas de Barona otra sedición. Y destituyen a Carlos Manuel de Céspedes y lo mandan para San Lorenzo. Y en San Lorenzo lo matan en dudosas circunstancias. Y así ha sido la historia del pueblo de Cuba siempre. La tierra que más pillos y truanes políticos ha dado en la historia. Hombres con luces, pero también con mucha sombra. Y cada vez que se levantó un gobierno bueno, el pueblo tonto que no tiene nada en el cerebro, pues conspiró para derrocarlo. Y fue lo que pasó con el Batistato. A Batista no lo tumba su forma de gobierno, a Batista lo tumbaron los reyesuelos, que en la revolución del 32 no habían sido parte del reparto, que en aquella época eran soldados o incipientes líderes políticos. Y luego, después que Batista toma el poder, después que se hace la constituyente del 40, que se establece la constitución del 40 después del pacto político del Guajay, y cada cual se quedó con su mando y con su reino, y se dividieron todos el pastel. ¿Por qué? Porque todos quieren ser Césares y todos quieren ser Rajá y Marajá, y ahí es donde está el problema de Cuba. Y Fermín Conley Gallego mandaba en Oriente y hacía lo que le daba la gana, y asesinó en las Pascuas Sangrientas a todos los muchachos que a él se le metió en la cabeza que eran comunistas o que eran revolucionarios. Y Maferrer por un lado dando palos, y Ventura Novo por un lado, y Carrataló, y Pilar García, y Fanjul, y Blanco Rico, y acabaron entre ellos porque eran los dueños del pastel, y le destruyeron la imagen a un hombre que ha sido el hombre más grande que Cuba dio, porque Batista, de todos los gobernantes cubanos, ha sido el más grande. Un hombre pobre, un hombre que nació en una colonia de haitianos inmigrantes, hijo de una mujer pobre, que fue retranquero de trenes, que aprendió 7 idiomas leyendo la revista Mecánica Popular y Selecciones, que llegó de sargento a general y de general a presidente de la República, que ganó las elecciones más limpias y democráticas de la historia cubana en el 40, y en el 44 entregó el poder, y es una historia mal contada. Y no defiendo los crímenes del Batistato ni los de Batista. Estoy hablando de la historia de Cuba, llena de pillos y de truanes. Y el máximo exponente de toda esa truanería y de toda esa pillería, el hombre que murió en 2017, que está enterrado ya en la piedra. Y Liborio esperando. Y no hay un programa político, no, el pueblo no ve avance porque no se lanzan, y la dictadura de fiesta. Y Juan le tira a Pedro, y Pedro le tira a Chucha, y allá los comunistas dicen que tú eres un mercenario del imperio, y cuando te vas a Miami, pues te acusan de agente del G2, y en esa tirantez se ha movido la historia política cubana siempre.
Y el pueblo no tiene un rayo de esperanza, no le llega al pueblo de Cuba, no le llega un rayo de esperanza por ningún lugar. Ni los comunistas arreglan los problemas de Cuba y llevan 60 años en ese estanco, ni el exilio político se pone de acuerdo para formar un solo movimiento, con una sola plataforma de trabajo, con un programa de lucha para mover la sociedad cubana hacia una democracia. Nada. Juan va a Naciones Unidas y habla por él. Pedro va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y habla por él. Esperancejo se va a La Haya y habla por él. Y todos hablan por sí, bajo el seudónimo y el fantomanto de que están hablando por la democracia de Cuba. Y este influencer se pone a hablar en las redes sociales que si Pedro lo cogieron robándose un paquete y aquel otro que si Yomil no es un patriota. Esa es la mano larga de la tiranía. La obra perfecta para destruir la desunión. Sembrar ruido y desconfianza entre nosotros. Y así se nos han ido 62 años de tiranía comunista y 140 años de historia de república. Y seguimos en la misma. Y ahí sigue el pobre Liborio esperando, sin ropa, sin zapatos, sin comida, sin medicina, sin energía, sin comunicaciones, sin viviendas decorosas, sin decoro, sin justicia social, sin derechos humanos, sin dignidad, viviendo una vida miserable, como una bestia, comiendo cualquier cosa para sobrevivir, sin disfrutar los placeres de la vida, sin procrear, sin crear, sin echar a andar su intelecto reprimido, maltratado, abandonado, decepcionado, humillado, y todos los hados que le puedas poner de calificativo al pueblo de Cuba. Hace falta crear un solo movimiento político en el exilio. Hace falta aprender de los errores de la historia. Los hombres que no conocen la historia están condenados a repetir los errores de la historia. Ahí está la división que hizo que los mambises perdieran la Primera Guerra. Hay que aprender de Martí. Hay que crear un fondo público para socorrer a las víctimas de la dictadura, a las personas que languidecen en las cárceles, a las madres que no tienen un pedazo de pan para darle de comer a sus hijos, a la ancianita que su hijo está preso y perdió el único sostén para vivir en esta vida. Hay que socorrer a nuestros hermanos que están presos. No podemos olvidarlo. En el exilio político hay mucho dinero. Lo que más sobra en el pueblo cubano exiliado es dinero. Hagan programas de radio, llamen al empresariado, pidan la cooperación del pueblo, todos pueden aportar 25 centavos dólar uno, €1 otro, para hacer llevar ese dinero a la familia cubana, a esos que tienen los hijos presos. Documéntese toda la persona que está presa, tómese el nombre, el teléfono, el número de teléfono de los familiares que los van a atender y hágasele llegar a cada familia que tiene su familiar preso dinero. Júntese el pueblo con solidaridad, ayuden a esos que están en la cárcel con lo que puedan recoger en cada barrio, para que aquellos que están allí no se desalienten, no se sientan olvidados, y para que sepan que el 11 de julio no fue en vano.